Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy te traigo un vídeo de viaje por España. En este caso te voy a hablar de Toro, una localidad de la provincia de Zamora, donde estuve. Te voy a contar lo que hay para ver, lo que hice yo ahí y para mí lo mejor de todo es la historia. Así que si te gusta la historia, si te gusta viajar y también si te gustan las novelas, pues quédate a escuchar la historia, porque la historia de Toro no tiene desperdicio. Si no me conoces, soy Topolina. Soy argentina y vivo en Portugal. Y en mi canal te muestro cosas del día a día de mi vida en este país, especialmente ropa, algunas compras y también a veces hablamos de viajes, como es el caso de hoy. Bueno, ¿por qué fui a parar yo a Toro? Yo vivo en Lisboa y queríamos conocer Asturias, pero como nos queda muy lejos, yo encontré un lugar donde quedarnos en Toro, me pareció un lugar interesante, un poquito más de medio camino entre Lisboa y Asturias, que era el destino final. De Lisboa son unos 500 y pico kilómetros. De Madrid, para que te orientes, ponemos a Madrid como centro, a Toro hay 220 kilómetros. Bueno, yo encontré aquí un hotel que me pareció que estaba bien, se llama el Hotel Don Juan, que tiene que ver con la historia, Don Juan segundo, tiene que ver con la historia que te voy a contar. Un hotel que hoy está bastante caro, creo que está a 87 euros la noche. Te lo digo, los precios han aumentado. Cuando yo fui, seguro que no pagué más de 50 euros. Hoy me parece carísimo. Cuando fui hace un montón de años, me parecía un precio normal. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Bueno, y además, porque por lo que yo vi en Toro había naturaleza e historia, que para mí es la conjugación perfecta. Hacer un poco de ruta, digamos, donde tienes algo de naturaleza para ver y por otro lado, historia. Así que bueno, elegimos Toro. Toro es muy, muy conocida por los vinos, pero tiene mucho más que ofrecer que los vinos. Pero bueno, empezamos por el tema de los vinos. En Toro hay, según lo que yo he leído, porque yo no soy de ahí, así que la información que yo te doy son cosas que yo me he ido informando o cuando estuve ahí o bueno, mismo a través de internet. Bueno, según lo que yo leí, en Toro hay más o menos 300 bodegas antiquísimas del siglo XV por lo menos, y puede que más antiguas también, aunque no está, eso ya no está documentado antes del siglo XV. Pero estas bodegas, la mayor parte, o están en venta o están abandonadas, según esta información. Pero sí, hay dos bodegas que se pueden visitar, dos bodegas antiguas, es con visita guiada, pero son visitas secas. Es decir, ¿por qué? Porque en estas bodegas ya no producen vino, o sea que ahí puedes ver cómo se elaboraba, pero ya no se produce, así que no hay cata. Pero sí hay algunas otras bodegas, supongo que más modernas, donde sí puedes hacer también una visita con cata. Y dentro de la gastronomía del lugar, pues también los quesos, y yo no fui, pero he visto que hay un museo del queso, que es el Museo Chillón. Bueno, hay un montón de variedades, sabores y también se puede comprar. Bueno, vamos primero entonces a las cosas que se pueden ver aquí en Toro. Después te cuento lo que hicimos nosotros y al final te cuento la historia del lugar. Bueno, lo principal tal vez que es lo que nosotros vimos es la colegiata de Santa María la Mayor, que es, digamos, donde empieza tal vez el casco histórico, porque de ahí sale la calle Mayor que va hasta la Torre del Reloj, que también se conoce como la Puerta del Mercado. Bueno, es todo el casco histórico y ahí se pueden ver casas del siglo XV con el típico entramado de madera. Bueno, la colegiata que te estaba diciendo, que es la construcción principal, es preciosa,
se mantiene tal y cual como fue originalmente. Creo que de fines del siglo XIII, en estilo románico. Y también te lo digo, según lo que yo leí, en su momento, cuando la construyeron, fue una copia de la Catedral de Zamora. Pero si tú las ves hoy en día, dices una copia, pues no las veo tan parecidas. Pero esto es porque la Catedral de Zamora sufrió ampliaciones y entonces, bueno, cambió. Hoy se la ve diferente. Pero la de Toro es la que se mantiene tal como era, bueno, originalmente. Bueno, esto entonces en la calle Mayor, un ambiente medieval precioso, típico de pueblo antiguo de España. Pero la construcción más antigua que hay en Toro es el Alcázar, que está a la entrada y justo a la entrada del Alcázar hay un monumento antiquísimo que, bueno, es de los tiempos de los primeros habitantes de la península, de la zona. Y son unos monumentos, así como te digo, prehistóricos, que no se sabe muy bien si es un toro o si es un cerdo y entonces se le llama berraco. Es un monumento de madera no, de piedra, perdona. Es un monumento de piedra antiquísimo, pero se ve que a partir de ahí le pusieron toro a esta ciudad. Toro, según lo que yo leí, te repito, porque toro pues parece un poco más bonito que llamar a la ciudad cerdo, pero realmente no se sabe bien qué es lo que representaba el monumento. Pero lo que sí se sabe es que eran monumentos que erigían los habitantes de estas antiquísimas poblaciones a la entrada de la ciudad, bueno, como un símbolo protector para la ciudad. Así que mira la historia tan antigua que tiene Toro. Bueno, ¿qué más se puede ver? También está el monasterio de Sancti Spiritus, que tiene también un montón que ver con la historia que te voy a contar después, la historia de Toro. Y ahí está enterrada una reina, Beatriz, que era infanta de Portugal, que se casó con un rey de Castilla. Es decir, que ya empieza a hacerte una idea, Toro tenía una cierta, bastante influencia portuguesa. Juan I, mi hotel Juan II, Juan I, casado con esta Beatriz portuguesa. Bueno, como te digo, hay un montón de cosas para ver, también hay otras iglesias. Bueno, es un lugar en el que se puede pasar, bueno, no sé, 2 o 3 días. La verdad es que hay un montón para ver. Yo solamente estuve una tarde y te voy a contar mi experiencia. Nosotros nos quedamos en este hotel Juan II y yo lo primero que quería hacer para aprovechar la luz del día era dar un paseo junto al Duero, porque, bueno, por esta ciudad pasa el río Duero. Entonces le preguntamos a la recepcionista del hotel cómo hacíamos para llegar al paseo, de la forma, digamos, más fácil y más rápida. Después de haber hecho 550 kilómetros, yo ya no tenía ganas de volver a sacar el coche, realmente quería caminar. Y la chica de la recepción, para mí, de forma un poco o bastante inconsciente, ya te lo digo, no lo hagas, nos dijo, para llegar al paseo que va junto al Duero, pues tienes una caminata o te vas en coche hasta el puente que si no me equivoco se llama el Puente Mayor, lo cruzas y estás en el paseo que va junto al Duero. Pero nos dijo, si no te quieres complicar mucho, sales por aquí, por las traseras, no sé por dónde, el río está ahí mismo, está ahí enfrente. De hecho, si no recuerdo mal, el río se veía desde la ventana de nuestra habitación, es decir, estábamos súper cerca. Pero me dijo, el problema es que ahí no hay por dónde cruzar porque está la vía del tren. Simplemente, pues paras, miras a derecha, miras a izquierda, enciendes las antenas, no escuchas nada, corres, cruzas y estás ahí en el río. Yo no sé por qué locura, en ese momento es lo que decidimos hacer. Yo hoy no lo haría. Bueno, ahí fuimos. Yo bastante estresada, pero bueno, no sé. Te lo digo, te estoy contando lo que nosotros hicimos, pero no te estoy incitando a que lo hagas. No, coge el coche o date una caminata hasta el puente.
Bueno, el caso es que cruzamos el tren. Ay, Dios mío, para mí fue un estrés que yo pensé, ay, madre mía, lo tengo que volver a cruzar para volver. A mí eso la verdad es que me angustiaba un poco, pero bueno, lo hicimos. Y cuando estábamos del otro lado, junto al río, bueno, empezamos a pasear y había arbustos con algunas frutas, unas frutitas, esas frutas del bosque. Y entonces, bueno, empezamos a sacar una frutita, otra, probarla, pasear. Y justo, bueno, por ahí había una pareja de españoles que eran de ahí, de Toro, y también estaban cogiendo algo de fruta y entonces se pusieron a charlar con nosotros. Y mira que esta fruta, que esta está verde, que esta hay que esperar hasta no sé qué mes, bla, 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 bla. Así conversando, súper simpáticos. Y entonces yo les dije, ay, mira, yo tengo una angustia que me muero porque hemos venido sin el coche, tenemos que volver a cruzar la vía del tren y a mí me da terror. ¿Me puedes explicar una forma mejor cómo volver al hotel? Entonces nos dijeron, pero estás loca, pero ni hablar. Tenemos el coche aquí, os llevamos a nuestro coche, pero no te hagas ningún problema. Así que simpatiquísimos. Dimos todo el paseo por el Duero, junto al Duero, con ellos. Fuimos hasta el coche de ellos. Yo no sé, confianza total, que te metes en el coche de alguien que no conoces. Mira, yo en esa época se ve que era, no sé, más inconsciente. Pero qué sé yo, una pareja de españoles súper simpáticos, no sé, para mí no tenía ninguna pinta de peligro. Me parecía mil veces más peligroso volver a, no sé, echar la suerte y cruzar la vía. Así que no solamente nos llevaron en el coche otra vez hasta el centro de Toro, sino que encima nos hicieron una visita guiada con el coche, que para aquí está esto, que para aquí es lo otro, aparcaron el coche, nos llevaron a conocer creo que dos iglesias y nos contaron algunos detalles de cuadros y obras de arte que había ahí adentro. Así que te digo, más simpáticos, imposible. Eso estuvo genial. Bueno, nosotros francamente estuvimos una tarde donde hicimos esto, a la mañana siguiente tomamos el desayuno por ahí junto a la colegiata y después nosotros seguimos viaje hacia, bueno, hacia Asturias, que era nuestro destino final. Bueno, entonces ahora, habiéndote contado lo que hay para ver, lo que hay para hacer aquí en Toro, te voy a contar por qué Toro es tan importante dentro de la historia de España. Y es importante, te lo adelanto ya, porque aquí es donde terminó, no al 100%, pero la parte principal de la guerra de sucesión que llevó al trono a Isabel la Católica. Así que te voy a contar la historia porque te digo, no tiene desperdicio. Bueno, yo te conté que el nombre del hotel es Juan II. Juan II fue un rey de Castilla que se casó dos veces. La primera vez se casó con una princesa de Aragón, creo que María de Aragón, no es importante. Y tuvieron, dentro de la descendencia que tuvieron, uno de los hijos habrá sido el mayor, no sé si tuvieron más hijos, pero bueno, el hijo de ellos fue el siguiente rey de Castilla, pero Enrique IV. Pero cuando murió su primera mujer, este Juan II se casó con una infanta portuguesa, Isabel de Portugal. Y con Isabel, Juan II tuvo dos hijos, Isabel, que sería Isabel la Católica, y Alfonso. Entonces, este Juan II tenía tres hijos. El que heredó el trono fue el del primer matrimonio, que era Enrique IV. Enrique IV, apodado el Impotente. Por eso, ya la historia empieza un poco de locos. Bueno, mira, yo me leí este libro que se llama La Beltraneja, es de Almudena de Arteaga, y aquí tienes toda la historia. Para empezar, te voy a contar en muy breves palabras cómo empieza el libro. El libro empieza describiendo las relaciones sexuales entre Enrique el Impotente y su esposa Juana de Portugal. Se ve que en esa época los reyes de Castilla siempre se casaban con infantas portuguesas. Así que Enrique IV el Impotente casado con Juana de Portugal. Este libro te cuenta, bueno, la historia de la Beltraneja. Ahora te cuento más de esto.
Empieza diciendo que estos reyes, Enrique IV el Impotente y Juana de Portugal, no podían tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el rey era impotente. ¿Por qué se le llamaba el impotente? Porque él antes había estado casado con otra mujer, que era Blanca de Navarra, me parece. Sí, Blanca de Navarra. Y no habían tenido hijos. Y no se le conocía ningún hijo, ni legítimo ni ilegítimo. Y cuando se casó con Juana de Portugal, según decían, el propio rey, el propio Enrique, le pidió a su favorito, que era Beltrán de la Cueva, que por favor le hiciera un hijo a Juana de Portugal, a la reina de Castilla, porque no tenían descendencia. La verdad es que no se sabe si el propio rey se lo pidió o si simplemente Beltrán de la Cueva y Juana de Portugal pues se unieron. Esa parte no se sabe. Entonces, el libro lo que te cuenta al principio es que a la reina, esta Juana de Portugal, todos los meses la sometían a lo mismo. La echaban en una camilla los médicos y después de ordeñar, palabra de Almudena de Arteaga, después de ordeñar al rey, ponían el semen en una cánula de oro y la inseminaban artificialmente a la reina, lo cual me parece un absoluto horror. No sé de dónde habrá sacado Almudena de Arteaga esto de la cánula de oro, pero francamente, por mucho oro que tenga, Dios mío, qué terror, pobre reina. El caso es que esta reina, Juana de Portugal, tuvo una hija, la Beltraneja, pero se supone, como el rey era conocido por ser impotente, que no era hija del rey, sino de Beltrán de la Cueva, este favorito que te contaba, pues que no se sabe si el rey le pidió el favor o si simplemente Juana y él pues se engancharon. Eso no lo sé, creo que tampoco hay ninguna prueba de esto. Bueno, entonces esta hija, que era Juana, le pusieron como nombre peyorativo, despectivo, la Beltraneja, la hija de Beltrán, o sea, ilegítima. Como los nobles no la reconocían, entonces propusieron una solución, y fue que la sucesión, en vez de recaer en esta Beltraneja, que recayera en el hermanastro de Enrique el Impotente, que era Alfonso, el hermano de Isabel la Católica. Y entonces la idea fue, vale, hereda Alfonso, se casa con la Beltraneja y todos contentos. Todos contentos, Enrique IV más o menos, porque para él aceptar eso, proclamar sucesor a Alfonso, implicaba reconocer públicamente, admitir que su hija no era suya, que era ilegítima, lo cual era una humillación. Entonces él empezó, digamos, a buscar apoyos con el rey de Portugal y, bueno, cuando los nobles se enteraron, no les gustó y sencillamente lo destituyeron y proclamaron rey a Alfonso, el hermano de Isabel, que después sería la católica. Bueno, ¿qué pasó? Nombraron rey a Alfonso y dijeron, vale, a Alfonso lo casamos con la Beltraneja y todos contentos. Pero en esos tiempos, pues la gente, no sé, se moría joven de forma sorpresiva. Alfonso, muy joven, y mucho antes de que realmente se llegara a casar ni a nada, murió. La historia ya se empieza a poner rocambolesca. Cuando muere Alfonso, Enrique IV vuelve a ser rey de Castilla y no tiene sucesor, tampoco lo tiene Alfonso. ¿Y entonces qué le queda? Le queda su hermanastra Isabel, que sería la católica, o su hija ilegítima, la Beltraneja. Entonces, ¿qué hace? Pide, por favor, el apoyo de la reina, esta Juana de Portugal. Pero Juana, que en ese momento estaba embarazada, y no precisamente del rey, ¿qué hace Juana? En vez de dar apoyo al rey y jurar juntos que la Beltraneja realmente era legítima, no, Juana, embarazada, huye, se va a Cuéllar corriendo
a buscar la protección de Beltrán de la Cueva. Más claro, agua. A Enrique el Impotente no le queda más que reconocer pero es que sí, que si ni siquiera la propia madre está ahí dispuesta a declarar nada, a jurar nada, pues no le queda más remedio que proclamar a Isabel como sucesora. Isabel, sucesora de Castilla, pero con condiciones. La condición era que se casara con Afonso V, que era el rey de Portugal en ese momento, y que, y que la Beltraneja se casara con el rey, no con el rey, no, con el hijo del rey de Portugal, Juan. Pero cuando a Isabel le plantean que se tiene que casar con el rey de Portugal, Isabel dice, ni muerta. ¿Y qué es lo que hace? Empieza negociaciones con Aragón y se termina casando con Fernando de Aragón, que era el hijo de Juan II de Aragón. Bueno, ante esto, Enrique IV lo consideró desobediencia. Y como era un rey muy débil, que se ve que iba según va el viento, pues ¿qué hizo? La desheredó a Isabel y volvió a nombrar sucesora a la Beltraneja. Pero esta vez sí que le pidió apoyo, por favor, a la reina Juana y, bueno, sí, juntos proclamaron, hicieron una proclamación, no sé, solemnemente juraron que la Beltraneja era así, bueno, la legítima heredera. Bueno, a todo esto, ya Isabel ya no podía creer porque había perdido otra vez lo que había ganado, que era ser proclamada heredera. Isabel ya se ha casado con Fernando de Aragón, ya está desheredada del reino de Castilla y Juana la Beltraneja es la legítima heredera. Pero, entre tanto, Isabel y Fernando habían logrado alianzas y apoyo de otros reinos, Inglaterra, Borgoña y Nápoles, pero sobre todo el apoyo del Papa. Y entre tanto, la reina Juana había tenido otro hijo y también se le había pedido al rey que se divorciara de ella y que la devolviera a Portugal, es decir, los que no apoyaban a la Beltraneja, pero el rey seguía sin hacer nada. El caso es que Enrique el Impotente, con su reina, con un nuevo bebé que no era de él, que no se decidía a devolverla a Portugal, porque si realmente no habían tenido relaciones, porque él era impotente, pues tal vez no era tan difícil pedir una anulación del matrimonio, porque el divorcio tampoco existía en ese momento. Pero bueno, la idea era que devolviera a esta reina a Portugal y bueno, que se considerara el matrimonio nulo y por lo tanto la Beltraneja nada. Pero como te digo, era un rey débil, no tomaba decisiones. Así que finalmente, viendo que cada vez tenía menos apoyo, no le quedó más remedio que reconciliarse con Isabel y con Fernando. Se reconcilió públicamente con ellos, los proclamó herederos de Castilla y al año siguiente murió. Así que Isabel fue coronada en Segovia, en el Alcázar de Segovia, fue proclamada reina de Castilla. Bueno, cuando esto ocurrió, pues imagínate la cara del rey de Portugal. El rey de Portugal dijo, esto no se va a quedar así. Así que organizó su ejército, este Afonso V organizó su ejército y entró en Castilla. Y en Plasencia, ni más ni menos, se proclamó rey de Castilla y a los 4 días se casó con la Beltraneja. Una historia de locos. Se proclamaron, bueno, entonces se proclamaron reyes de Portugal y de Castilla, pienso yo, pero por lo menos porque uno de ellos sería consorte. Pero la Beltraneja quedó proclamada en Plasencia como reina de Castilla por el rey de Portugal y los que lo apoyaban. Y como te digo, se casaron a los 4 días. Y ella lo que no hizo muy bien es que ella dio un manifiesto, que sería, no sé, un discurso, en el que en vez de proponer
un programa de gobierno esperanzador para acabar con todos estos problemas, ella lo único que hizo, digamos, en su discurso fue explicar los motivos por los que ella tenía derecho al trono, los motivos por los que Isabel no tenía derecho al trono y además acusó a Isabel y a Fernando de haber envenenado a Enrique el Impotente. Así que esto la verdad es que tampoco cayó muy bien. Y la respuesta de Isabel y Fernando no se dejó esperar. Agárrate a la silla porque a mí esto ya me parece la locura total. Isabel y Fernando se declararon sucesores legítimos del trono de Portugal, alegando que, bueno, esta Beatriz que yo te había contado, que está enterrada en el monasterio de Santi Espíritu en Toro, que había sido reina de Castilla y sería, no sé si la abuela o la bisabuela de Isabel, porque de ahí es donde venía toda esta rama. Así que, alegando que también tenían derecho al trono a través de esta Beatriz de Portugal, incluso la madre de Isabel, que también fue reina de Castilla, la madre de Isabel también era portuguesa. Así que bueno, esto ya no daba para más. Los reyes de Portugal se habían proclamado reyes de Castilla, los reyes de Castilla ya se habían proclamado reyes de Portugal. Así que cuando el rey de Portugal se enteró, dijo, hasta aquí llegamos. Y avanzó con un ejército y tomó, es decir, se hizo fuerte en las plazas que lo apoyaban, que era básicamente Zamora, Toro. Toro era fuerte, tenía fuerte apoyo de los portugueses, porque a través de esta reina Beatriz que te conté, la infanta portuguesa, ahí había habido una pequeña corte portuguesa. Entonces ahí los portugueses eran fuertes. Después, varias villas de Valladolid también lo apoyaban. Pero lo que quería el rey de Portugal era obtener un apoyo más fuerte. Inglaterra estaba con Castilla. Entonces, bueno, Portugal tenía el apoyo de Francia. Y la idea del rey de Portugal era hacerse fuerte en esta parte de Castilla, de ahí avanzar hasta Burgos y a partir de Burgos ya estar más cerca en contacto con el rey de Francia, que por lo menos en teoría le había prometido ayuda. Pero nunca llegó a hacerlo, no lo pudo hacer, porque Fernando, a partir de Aragón, también estaba más cerca, o sea, estaba como cortándole el camino a Francia. Así que, pues, tuvo que desistir y hacerse fuerte en Toro. Y bien fuerte que se hicieron, porque Fernando de Aragón, decidió sitiar la ciudad de Toro. Entonces, bueno, le pusieron un cerco, un sitio, y ahí estuvieron bastante tiempo. Pero los portugueses estaban fuertes, los portugueses junto con el apoyo de los castellanos que lo apoyaban. Así que no les quedó más remedio que desistir. Y bueno, una vez que el sitio no dio fruto, no quedó más remedio que ir a una guerra. Todo esto que te estoy hablando fue en 1470 y pico, 74, 75, por ahí. Y creo que Isabel fue proclamada reina de Castilla en 1474, creo que fue. Es decir, en números redondos, 20 años antes del descubrimiento de América. Así que pues ahí fueron a la guerra y bueno, y la guerra no, la batalla decisiva fue Toro. Y entonces a partir de ahí es como que ya bueno, la intervención de los portugueses, pues se tuvieron que volver a casa. Y ahí ya quedó Isabel, que ya era, digamos, ya había sido proclamada reina de Castilla, pero estaba todavía luchando por la sucesión al trono. Pues nada, los reyes de Portugal se volvieron a Portugal, se llevaron con ellos a la Beltraneja, que terminó, bueno, su vida en Portugal, murió en Lisboa, pero yo también sé que una vez que se quedó viuda del rey de Portugal, ella entró en un convento, creo que en Coimbra, pero no sé, murió en Lisboa. Y bueno, y así terminó la parte principal
de la guerra de sucesión al trono de Castilla, porque también tenían otras disputas con Portugal por otras tierras, etcétera. Pero eso ya, digamos, bueno, después se fue solucionando con guerras como fuera, pero quedó ahí ya segura Isabel como reina de Castilla junto con Fernando, después lo llamarían los reyes católicos. Y Juana, ya vemos cómo era antes, que las mujeres eran, bueno, piezas de ajedrez, ¿no es cierto? Vamos a hacer alianza con Francia, te casas con este, te casas con el otro. La diferencia que hizo Isabel es que ella no se dejó manipular, ella no aceptó casarse con el rey de Portugal, ella eligió el campo en el que quería jugar. Ella jugó y llegó a ser reina de Castilla y bueno, una mujer tan decidida, pues fue una gran reina para Castilla y en muchísimos aspectos creo que marcó el camino por el que seguía luego la historia de España. Bueno, esta ha sido entonces la historia, lo que pasó en Toro, el fin de la guerra de sucesión por la corona de Castilla. Y todo esto se decidió en Toro, y bueno, es el lugar al que un poco de casualidad yo llegué en mi viaje a Asturias, y como ves, es un lugar lleno de historia, también tiene el Duero, con la naturaleza, los vinos, pero si vas, no hagas la locura que hicimos nosotros. Entra al paseo para ver el Duero y pasear por ahí a través del puente y de forma segura. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no te olvides de dejarme like, de compartir el vídeo para que llegue a más personas y nos vemos pronto en el próximo vídeo. Chao.